tenemos finalmente, nos costó traerlo. No, es que está muy requerido. Estaba muy requerido. Mucho pedido de provincia. Sí, no, estaba en campaña, pero bueno, al sociólogo y al alcalde con más votos de la historia del país, reelecto en la comuna de Maipú con el 70% de la votación. Buenos días, Tomás Bodanovich. Hola, muy buenos días. Feliz de estar acá por primera vez en el estudio, así que muy contento. Sí, ya está. Bueno, felicitaciones, alcalde. Muchas gracias, Iván. ¿Es alcalde ahora? Sí, ya estamos. Desde el ¿De vuelta? martes Ah, 6 volvió a ser somos alcalde. alcalde y el 6 de diciembre es Se el cambio renueva. de mando donde renueva el Consejo Municipal y la alcaldía es ¿Y nueva. el consejo cómo quedó en Maipú? Quedó composición centro-izquierda 6, centro-derecha 4 y antes era 8-2. O sea, va a tener... Ya. Pero esos 8 no eran tan 8, así es que yo creo que Había mucho disco. hay harto O disco. sea, Es que quedó Maipú más o es una menos comuna parecido. difícil. digamos. Tiene sus particularidades Maipú, así que vamos a poner esperanza en el Pero nuevo ahora consejo. tiene integrantes republicanos. Entran 2 republicanos que esperemos vengan a contribuir con el ánimo de colaboración y buen diálogo que ha reinado en Maipú. Ya, pero los conoce usted. No Así los conozco personalmente, No, pero ya ya. les escribí, los felicité a todos y los vamos a citar a un desayuno ameno para poder conocernos. Y El alcalde desarrollar moviendo, el trabajo. moviendo, Sí, por supuesto. de inmediato. No, los tratamos bien a todos en Maipú. Sí. Ya ha dicho usted, alcalde, que el reciente resultado electoral es el fin de un ciclo de enfrentamiento y trinchera, de un periodo en que el país busca respuesta a los extremos y en los conflictos. ¿Usted cree que ese diagnóstico que usted hace es unánime en su sector, en el Frente Amplio? Porque yo también he escuchado a otros que piensan que precisamente porque el mundo de la izquierda ha dejado una política más beligerante es que no están teniendo los resultados que les gustaría tener. Yo no sé si es más un deseo o una constatación de realidad. Espero que sean ambas cosas. Yo creo que los resultados nos dan una pista y las últimas evaluaciones. Yo creo que la ciudadanía ya se cansó de la impugnación, de la interpelación, del conflicto, de que le enumeren los problemas y espero de una clase política que sea más capaz de resolver los problemas con un ánimo de colaboración y trabajo conjunto. Los resultados no fortalecen ese tipo de liderazgo y nosotros en Maipú siempre lo que hemos buscado a través de nuestro trabajo es ojalá hacer referencia que cuando uno se centra en su labor, en hacer una política más sobria, más colaborativa, más enfocada en resultados, eso puede tener resultados concretos en los apoyos mayoritarios que uno pueda tener de la ciudadanía e incentivar a otros un poco a seguir ese camino. Yo creo que uno también en la clase política, muchos se mueven en función de incentivos y cuando uno ve que la beligerancia, la estridencia, la puesta en escena da resultados, oye, bueno, vámonos por ahí parece, pero hoy día nos están diciendo resultados como el de Renca, como el del Viña del Mar, como el de Maipú, como el de Valdivia, que quizá hay otra receta que también puede dar resultado y buena aprobación ciudadana y esperemos que eso marque un poco el debate en los meses que vienen. Para mí, la elección de gobernador regional es la gran prueba a esta tesis que estamos dando en el titular. Yo creo que ahí nos estamos jugando dos caminos absolutamente distintos. Yo creo que por un lado tenemos una persona que ha dedicado su vida al servicio público a través de una gestión colaborativa, más sobria, más enfocada en resolver problemas. Y por otro lado, la otra candidatura que de manera muy inteligente, a mi juicio, logra representar quizás este Chile más molesto, más con ganas de impugnar, más de interpelación permanente, con un ánimo no tan amistoso, por así decir. Y creo que hoy hay dos alternativas súper distintas sobre la mesa que ponen un poco en cuestión esta tesis. ¿Por qué va a optar la ciudadanía de la región metropolitana? Por este liderazgo quizás más sobrio, enfocado en la labor, colaborador de los acuerdos amplios, o quizás por este liderazgo que busca más marcar la diferencia, la estridencia, la puesta en escena y la impugnación permanente. Vamos a ver, yo creo que le hace mejor a la región metropolitana la primera alternativa, pero serán los electores quienes sabiamente nos dirán por dónde va el camino. Igual es curioso que alguien de Revolución Democrática o el Frente Amplio critique la impugnación permanente, digamos, ¿no? A ver, yo creo o sea, que... digo, ustedes construyeron sí, su base sobre la impugnación. Yo creo que el ustedes es homogeneizar un proyecto político que es bastante diverso, pero obviamente me hago cargo de que gran parte de los liderazgos del Frente Amplio, gran parte de los liderazgos del Frente Amplio en su minuto, yo creo que hicieron carrera o se levantan en función claramente de un diagnóstico sobre 30 años de un modelo de desarrollo del cual éramos críticos. Y yo creo que esa crítica, y lo he dicho un montón de veces, no lo estoy reconociendo hoy día por primera vez, fue destemplada y fue injusta en muchos de sus aspectos. Y gran parte de esas características yo creo que responden en la falta de experiencia en la gestión del Estado, donde el clásico otra cosa es con guitarra cobra mucha fuerza cuando uno está administrando instituciones, está tratando de sacar adelante políticas públicas y te das cuenta que lo importante no es lo que tú deseas, lo que tú sueñas, lo que tú teóricamente desearías para el país, sino que lo que eres capaz de construir con tu capacidad de lograr acuerdos y con tu capacidad de gestión concreta. Y eso yo creo que te da una madurez distinta a la que tenía el Frente Amplio hace 5 años. Y en buena hora que el
Frente Amplio ya ha tenido ese proceso de maduración. Quizá hay otros proyectos políticos más incipientes que aún no tienen experiencia alguna en la gestión del Estado y piensan, legítimamente desde su posición, que es la interpelación o la impugnación lo que les va a permitir mover cambio. Yo te aseguro que cualquiera de esas personas sumamente estridentes que hoy día están en esas posiciones, apenas agarre un cargo de representación popular, a los 6 meses se da cuenta que no es el camino. Apenas agarre la guitarra se va a dar cuenta que la receta que era muy rentable para obtener reacción en redes sociales no genera ningún impacto en la vida de la gente y va a haber que cambiarla rápidamente. Alcalde, y sí, porque la identidad del Frente Amplio se construyó bastante en base a eso, a impugnar, a ser adversariales. Bueno, y entonces hoy día, ¿qué es el Frente Amplio? Yo he tratado de contribuir desde mi posición a una identidad un poco distinta. Yo creo que quienes han seguido un poco la pega en Maipú se han dado cuenta, no desde ahora, desde el minuto 1, cuando nos tocó asumir alcaldía bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que tuvimos un ánimo distinto, un ánimo de colaboración, de trabajo conjunto, de abocarnos con mucha sobriedad a nuestra labor, de tratar de empujar una buena gestión pública que a través de la administración del Estado le permita mejorar la vida a la gente y tratar de, más allá del horizonte que le ofrecíamos a la ciudadanía, que era un horizonte transformador, también ir dando cuenta de avances mucho más concretos que hicieran creíble ese horizonte. Yo creo que es muy difícil para la gente pensar que un proyecto político va a ser capaz de transformar un país en términos súper ambiciosos, si no es capaz de cambiar realidades de vida mucho más cotidianas, concretas y que parecieran mucho más simples también. Y yo creo que parte importante del camino que inicia el Frente Amplio, una vez que toma los municipios, es poder demostrar en términos mucho más concretos de qué se trata este proyecto político, cómo es capaz en términos materiales de mejorar la vida de la gente y desde ahí también asumir un gobierno nacional que en un contexto bien dificultoso, digámoslo, que es cuando asume el presidente Gabriel Boric, después de un estallido social, después de una pandemia, con un país muy resentido en varios aspectos, va mostrando ciertas luces de cómo la gestión del Estado, cuando se hace de forma distinta, puede ir mostrando algunos avances en un proyecto de sociedad que a grandes rasgos para mí se distingue un poco en el fortalecimiento de una ciudadanía más comunitaria y en un rol de solidaridad entre personas para poder corregir desigualdades y injusticias que yo creo que no nos hacen bien como país. Yo creo que si ya tú me haces como poner los dos proyectos sobre la mesa, yo creo que el proyecto de la derecha apuesta mucho más por la rentabilidad del esfuerzo personal, por el individualismo dentro de una sociedad, por la falta de componentes de solidaridad para resolver los problemas sociales que hoy día enfrentamos, y creo que el proyecto de la centroizquierda cree más en la comunidad, cree más en la responsabilidad que tenemos unos con otros, en el componente solidario que tiene que existir para poder reducir ciertas brechas, fomentar cohesión social e impulsar un nuevo desarrollo. Y para mí, a grandes rasgos, esos son los grandes temas que nos distinguen. Luego, en cada contingencia uno puede tener la polémica de la semana, ahí los Muni no nos metemos mucho en eso, pero yo creo que hoy día sí tenemos dos proyectos país sobre la mesa que son distintos y yo creo firmemente en que hay que empujar el que es más solidario. Ya, Claro, usted... Perdón, pero uno de esos proyectos, o sea, así como usted describe, dejando de lado lo de la gestión y el pragmatismo, digamos, pero así como usted describe el proyecto de la centroizquierda, suena bastante socialdemócrata, digamos. Que era una palabra que a usted nunca le gustó. El PS digamos. joven. A ustedes es mucha gente, a mí nunca me ha desagradado. Yo ¿No? creo que no, para nada. Yo de hecho creo que me siento en parte un socialdemócrata. Creo que es la línea de gobierno que Chile debería impulsar y por eso creo que tan importante también hoy día la unidad que hemos logrado entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, que a mí me parece una unidad que hay que seguir fortaleciendo, no de cara a la contingencia actual de sostener un gobierno, sino que a un modelo de desarrollo que tenemos que ofrecerle al país. Yo creo Claro, que es bien el presidente importante. de su partido que quiere, el presidente que es de su partido, tiene una parte de él que quiere derrocar el capitalismo, digamos, que eso no es precisamente socialdemócrata, por eso Pero yo creo que hoy día el presidente es quien más ha empujado la unidad de los sectores del Frente Amplio y el socialismo democrático. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, de cara al próximo ciclo electoral que viene, que logremos tener una candidatura presidencial única, que logremos tener una lista parlamentaria única y que logremos empujar las cosas en su conjunto, más allá, como te decía anteriormente, de ciertas sutilezas o diferencias que podamos tener en contingencia. Creo que en lo que se está jugando hoy día en la esfera un poco más global, tenemos un proyecto de sociedad que es compartido y ahí tenemos que empujarlo en conjunto. Creo que no hay espacio hoy día para seguir buscando la minucia o la diferencia entre ambos proyectos. Por cierto, tuvimos orígenes distintos, momentos distintos, procesos de maduración distintos, pero creo yo que enfrentando este presente, no hay espacio para otra cosa que no sea la unidad de ambos sectores. Alcalde Bodanovich, ya que habla de candidaturas presidenciales, usted en los últimos días, aunque es algo que ya venía, ha despegado como figura presidenciable en distintas encuestas, sobre todo después de la elección. ¿Sufre cada vez que aparece una encuesta
encuesta? No, me río nomás, pero no sufro. No. La Hay de otras ayer cosas fue que par- sufro en la La vida. de ayer fue particularmente... ¿El Pulso Ciudadano? Claro, quintuplicó su Claro, adhesión. exactamente. Pasó de 1 a 5. No, la verdad es que no le doy mucha importancia, primero porque no creo que las elecciones presidenciales en un país tengan que definirse por la popularidad momentánea de una u otra figura. Yo creo más en la construcción de proyectos políticos, de carreras políticas, muy en línea un poco con lo que mencionaba Carlos Peña en su columna. Yo de verdad creo que sería una inmadurez y una torpeza muy grande, no solo mía, sino de mi sector, marearnos por una u otra encuesta. Yo creo que yo estoy recorriendo además otro camino, que tengo un compromiso con Maipú los próximos 4 años, que no es compatible además con una candidatura presidencial. Por tanto, ni siquiera creo que haya espacio a la evaluación al respecto. Si yo estuviera en otro pie, bueno, por último evaluémoslo. Pero yo tengo un contrato firmado con la ciudadanía de Maipú que es inquebrantable, y eso no es compatible en nuestro sistema político, ser alcalde con ser candidato presidencial al mismo tiempo, así que no hay ninguna opción. Y ahí lo que yo creo que es importante, que como sector, más allá de esta búsqueda de nombres un poco desesperada que tienen los medios para empezar a armar las contiendas electorales, es entender que tenemos que seguir fortaleciendo un proyecto, encontrar los mecanismos, creo yo, para poder empujar una candidatura única del sector. Y yo espero que esa candidatura, más allá de la encuesta de una u otra semana, sea un liderazgo que logre aglutinar, que tenga visión país, que tenga capacidad de gestión del Estado, que tenga experiencia. Y ahí me parece que hay nombres muchísimo mejor preparados y más competitivos que el mío. ¿Cómo cuáles? ¿Ah? Yo he mencionado harto, que se enojan algunos cuando los menciono, así que se me va reduciendo la lista, ¿cierto? Pero yo creo, por ejemplo, no sé, que la ministra Tobá es un nombre que yo no le llego pero ni a los calcetines. O sea, en cuanto a experiencia, a capacidad de gestión del Estado, a liderazgo político, a capacidad de convocatoria, me parece que es una persona muchísimo más preparada que yo. Michelle Bachelet lo mismo, también entiendo la voluntad personal de ella de no querer competir, pero me parece que es un liderazgo sumamente interesante. Lo hablábamos antes de entrar a estudio, se va a enojar conmigo porque además somos grandes amigos, pero yo creo, por ejemplo, que liderazgos como el de Claudio Castro tendrían muchísimo más que aportarle al país Está de en una la misma posición situación que usted. Por eso digamos, lo saco del listado porque entiendo que tampoco es su voluntad, pero en el fondo, si me meten a mí al baile, yo creo que Claudio es una persona con más recorrido, con más experiencia, con más capacidad de gestión, con más liderazgo, y no estoy con esto tirándolo a la presidencial. Entiendo que él quiere terminar su proceso de transformación en Renca, que para mí ha sido una de las experiencias municipales más exitosas quizás de la historia de Chile. Yo creo que ahí hay un valor para nuestro sector que es muy importante, pero creo que los liderazgos tienen que buscarse en base al liderazgo político y no a la popularidad. No mencionaba ahí a nadie del Frente Amplio. Bueno, yo he mencionado también a liderazgos como, por ejemplo, Karl Latman, que también está en una situación similar a la mía, pero yo creo que es un liderazgo quizá no tan conocido en la región metropolitana, pero con una capacidad política que es admirada por todos nosotros como colegas de ella. Yo creo que Carla es un liderazgo también que se va a proyectar a futuro con mucha fuerza. Y así hay varios, pero creo que hoy día no estamos en la búsqueda de nombres. Nuestro sector hoy día tiene que estar preocupado de gobernar el país, tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Quizás la derecha, al no tener esa responsabilidad, tuvo mucho más libertad para buscar y posicionar nombres. Pero yo lo que veo al menos es una derecha mucho más fragmentada, con muchas candidaturas, pero todas dispuestas a llegar a una primera vuelta sin una capacidad de síntesis común. Y veo en nuestro sector, más allá de los nombres más, nombres menos, una capacidad de organizarse e ir a disputar con una candidatura única. Yo creo que cuando uno elige presidencia de la República, no elige una persona particular, elige un proyecto político que hay por detrás. Y yo al menos, con todas las dificultades que hayamos tenido, veo que en la centroizquierda hay un proyecto político mucho más unitario y consolidado, y en la derecha veo una fragmentación que me parece preocupante. El problema es que el proyecto sin una persona también tiene una falencia importante. Y usted dice, los medios andamos buscando, pero el problema no somos los medios. Y no vamos a imponer ningún candidato, como comprenderá usted. El problema es cuando los políticos de su sector se den cuenta que no tienen una persona y empieza entonces la presión. Y cuando alguien quintuplica sus posibilidades de un mes al siguiente en una encuesta como Pulso Ciudadano, una encuesta seria, y si esa tendencia se mantiene, entonces empieza la presión. Y el problema es cómo va a lidiar usted con la presión. A ver, primero yo creo que los nombres tienen que aparecer en su debido momento. Todavía no estamos en procesos de campañas presidenciales, queda más de un año. Y lo segundo, yo ya lo he dicho, y lo he dicho en espacios públicos, lo he dicho en espacios privados, y yo tiendo a pensar en todas las conversaciones que he tenido que también mis compañeros de militancia y de sector entienden que el compromiso que yo tengo hoy día es con la ciudadanía de Maipú, y que quebrarlo no solo le haría mucho daño a la figura personal mía, sino que también a nuestro proyecto político y a la credibilidad de las personas, también en las instituciones y en la democracia. Yo creo que sería un profundo error por donde se le mire creer que porque una persona ha aumentado en las encuestas se convierte inmediatamente en una carta presidencial. Yo agradezco que haya una buena evaluación del trabajo que estamos haciendo, pero insisto, es un trabajo muy incipiente, recién llevamos 3 años y un poquito más trabajando en Maipú, por suerte hemos podido hacerlo de buena forma,
pero si quisiera yo algún día eventualmente usar una posición tan importante como la presidencia de la República, requeriría, creo yo, de otra hoja de ruta, de otra preparación, de otra experiencia en el Estado, que hoy día no lo tengo. Y también me parece que es parte importante de la responsabilidad que uno tiene que tener como político, saber qué desafíos puede asumir y qué desafíos sencillamente no puede asumir de momento. Y a mí me parece que lo más responsable conmigo mismo, con mi sector político y con los vecinos de Maipú es cerrar la puerta a cualquier evaluación, porque así no perdemos tiempo pensando en un hombre que finalmente no va a estar disponible. O sea, que ni se molesten, digamos. Que ni se moleste. Si el presidente Boric hubiera contestado lo mismo que usted, bueno, hoy día no sería presidente. ¿Valió la pena asumir sin toda la experiencia necesaria? A ver, yo creo que hay hartos elementos distintos entre la candidatura que hubo del presidente Boric y la mía eventual. O sea, el presidente Boric tenía muchos más años de experiencia, diría yo, en el mundo político. Él tuvo una dirigencia estudiantil prolongada, tuvo 2 periodos parlamentarios, supo liderar un proyecto político como el del Frente Amplio, que consiguió 20 escaños en su minuto en la Cámara de Diputados. Yo no he hecho nada de eso. Yo llevo recién 3 años en la gestión pública, nunca he liderado un proyecto político, no tengo el recorrido ni el liderazgo que tenía él, además entendiendo que era un minuto distinto, donde yo creo que la ciudadanía exigía una renovación de liderazgo por una demanda ciudadana que había de quizás una renovación de la política, y él logra hacerlo también acompañado por una coalición que creo que nos dotó de la falta de experiencia en gestión del Estado que nosotros traíamos. Yo creo que hay una buena amalgama entre la necesaria renovación, pero también cuadros que tuviesen la experiencia necesaria, y yo creo que evidentemente valió la pena. O sea, igual pagaron el síndrome de otra cosa con guitarra. La pregunta es si valió la pena. Yo creo que sí. O sea, yo creo que el presidente Boric ha logrado sacar adelante un gobierno que ha mostrado avances contundentes, que está enfrentando otros desafíos importantes, pero que creo que ha tenido una responsabilidad fiscal importante, un respeto a las instituciones y al orden democrático, una colaboración, un clima de mayor encuentro en el país que era sumamente necesario, y que cuando uno evalúa la alternativa que competía en ese entonces, yo creo que hay muchas cosas que hoy día tenemos que no había que dar por garantizadas si ganaba la alternativa. A mí me parece que a ojos del país le hizo muy bien que una persona como Gabriel Boric en su minuto candidato hubiese asumido esa responsabilidad, y eso no quiere decir, porque a veces la gente pone muy en blanco y negro, que esté todo perfecto, que hayamos resuelto todos los problemas, que el país vaya viento en popa en todas las dimensiones. No, pero yo creo que hoy día tenemos un gobierno que es responsable, que respeta sus instituciones, que tiene una responsabilidad fiscal importante, que es uno de los patrimonios, creo yo, de la política pública en Chile, y a mí me parece que estuvo muy bien que haya asumido esa responsabilidad, pero creo que el escenario de él en su minuto es muy distinto al mío hoy día. Cuando habla de alternativa, ¿se refiere a Cast o se refiere a Jadwe? A Cast. Ah, ya. A Cast. Mucho la duda. Y usted repite como una cosa que repite mucho, así como un mantra, mejorarle la vida a las personas. ¿Usted cree que este gobierno ha logrado ese objetivo, mejorarle la vida a las personas? Sí, yo lo repito harto, porque creo que no se nos tiene que olvidar nunca que es el único y gran propósito quizás de la actividad política. A veces se distraen muchas cosas, pero finalmente esto sirve para eso, para que ojalá las personas de nuestro país vivan un poco mejor. Y yo creo que sí, indudablemente este gobierno ha tenido avances importantes. Yo diría que más allá de la tremenda y profunda crisis de seguridad que estamos enfrentando, que es algo que sobrepasa muchos veces a los gobiernos de turno, es algo que está afectándonos como país y como región, y de lo cual creo que se están haciendo los mayores esfuerzos, ha sido un país que logró dentro de todo estabilizar la economía, dar una estabilización también institucional y el clima democrático. Uno ve hoy día a Chile y lo compara con el Chile que teníamos el 2019, y me parece que es un Chile más estable, más respirable, donde nos podemos encontrar más como ciudadanos, donde se están empujando algunas de las demandas sentidas de la ciudadanía, para otras no han existido acuerdos en el Congreso, y eso también escapa un poco de la responsabilidad del gobierno, podría decirse. Por ejemplo, no sé, la necesidad de avanzar en una reforma de pensiones, que ahí estamos trabados en un debate que la verdad no se le ve mucha puerta de salida, y a mí me parece que es urgente destrabar. Pero bueno, yo creo que dentro de las decisiones que han estado en las competencias de este gobierno, hemos logrado tener un avance en la normalización del país, en el mejoramiento de algunas políticas públicas, y sin duda falta mucho. Si usted me pregunta, ¿es lo que está ocurriendo, la pretensión que muchos teníamos antes de llegar al gobierno? Claramente uno podría decir quizá habían unas expectativas que eran mayores en cuanto a los cambios sociales, pero también uno entiende que la contingencia actual no es la misma quizá de cuando se empieza a pensar o a desear este proyecto como el año 2018-2019, y un gobierno tiene que hacerse cargo de su presente y de sus realidades, y no solamente construir en ficticio. Estamos con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Usted mencionaba a Carolina Toá como una carta presidencial importante, usted decía no le llegó ni a los calcetines. Incluso en este momento, a propósito de la crisis de seguridad, pero también a propósito del caso Monsalve, ¿incluso en este momento la ve? Sí, o sea, yo creo que si yo fuera ministro del Interior en este minuto no estaría marcando, pero ni 0,1 punto, güey. Y mi popularidad sería bastante más baja que la de dirigiendo un municipio.
Yo creo que a la ministra Toá le ha tocado hacerse cargo de quizá uno de los desafíos más complejos en la actualidad. La crisis de seguridad interna que enfrenta el país, sin duda, es la cuestión que más está aquejando la vida de todos nuestros compatriotas. Y ella yo creo que ha liderado con una firmeza, con una entereza, con una resiliencia que es impresionante. Yo de verdad admiro mucho el rol, porque está en la posición más difícil de todas. Es muy distinto ser candidato presidencial, siendo alcalde de Maipú, siendo alcalde de Providencia, no ostentando ningún cargo de representación, que ser eventual candidato, que ya no lo es todavía, pero en la cartera más compleja, más difícil y donde más hay que meterse al barro todos los días. Y ella, pese a todo, ha mostrado yo creo, un liderazgo y una capacidad que a mí realmente me genera admiración. Yo sé que hoy ¿Incluso día... con el caso Monsalve? Sí, yo creo que ahí hay distintos elementos que analizar de cómo fueron las informaciones en un minuto, las reacciones. Yo creo que claramente uno cuando mira hoy día dice, oye, cualquier persona que hubiera recibido esa información el martes saca de sus funciones el mismo día y en el mismo minuto a esa persona. Ahora bien, hubiesen distintas particularidades que yo no conozco en el detalle, pero hoy día yo me creo con la postura oficial del gobierno. Este no es un gobierno que haya querido ni minimizar lo ocurrido, ni esconderlo. Yo creo que hoy día la postura es clara. Ese tipo de conductas no tienen cabida en ningún espacio de la sociedad, menos en una autoridad de gobierno. Y ahí el ejercicio que hizo el gobierno fue bastante claro. Fue apartar, apoyar a la víctima, ayudar con la colaboración y esperar las sanciones lo más duras posible, como si estuviéramos investigando a cualquier ciudadano de este país. Aquí no puede haber ningún tipo de privilegio por el cargo que ostentaba el ex subsecretario. Pero yo creo que pesa eso, o sea, te insisto, yo creo que es bien importante que cuando miremos liderazgos políticos los veamos en toda su dimensión y no en la popularidad del momento. Y a mí me parece que Carolina Toá ha demostrado tener competencias, habilidades y un liderazgo que puede enfrentar hasta los problemas más crudos que tiene que enfrentar el país de aquí para adelante. Si alguien cree que administrar el Estado los próximos 4 años va a ser como administrar el municipio de Maipú o como el municipio de Providencia, se equivoca. Va a ser bastante más complicado, vamos a ver personas sometidas a un estrés mucho mayor, a complejidades mayores, a desafíos mayores, y yo creo que en la ministra Toá tenemos una persona que ya nos ha demostrado que es capaz de sostenerse de pie y liderar ese tipo de desafíos. Oiga, alcalde, hay un tema que me parece insoslayable. ¿Qué le pasa a usted con que su aspecto físico sea un tema tan presente y que le ofrezcan matrimonio en la esquina y que sus calugas o no sus calugas? ¿Cómo lo vive usted eso? No lo pesco mucho. Trato de que me ¿Se pase por ríe el o se lado. agobia de ¿No repente? se siente cosificado? Creo que nada aporta al debate político abordar ese aspecto, así que no, a veces me río, a veces encuentro que se pasan, pero me da lo mismo. Depende, hay distintas manifestaciones, hay que evaluar cada una en su mérito. ¿Encuentra que se pasa, no? Algunas sí. A veces. Sí. Es que a mí me llega todo, porque ustedes no ven todo lo que a mí me llega. Pero... Ya, espere. Y hablando ya que estamos como los estereotipos con los que tiene que... También está como su origen. Usted viene de un colegio privado, del barrio alto, y se ha ido a poner en otros lugares. O sea, vivió en La Pincoya, trabajó en un colegio público, entre otras cosas. Ahora está en la comuna de Maipú. ¿Tiene que dar explicaciones por eso? ¿Ya no las tiene que dar? ¿Cómo enfrenta eso? Yo creo que es natural que en ciertos momentos uno genere ciertas desconfianzas y tiene que dar ciertas explicaciones. Yo al menos nunca he escondido ni dónde vengo, ni siento vergüenza, ni reniego de ello. Tengo claro que nací en Las Condes, que estudié en el Colegio Cumbres, que estudié en la Universidad Católica, pero más allá quizás de esa posición de privilegio, he intentado siempre desde mi lugar tratar de contribuir a la construcción de un país un poco más igualitario, un poco más justo y tratar de poner mis capacidades al servicio de donde creo que hacen falta. Y por eso me fui a trabajar y a vivir a La Pincoya, por eso luego hice clase en un colegio, por eso hago política en Maipú. Y claro, si a veces eso genera alguna desconfianza, bueno, hay que saber contrarrestarla con esfuerzo, con trabajo, con rigor, con disciplina y ganarse el respeto de los pares en la experiencia cotidiana. ¿Y cómo es su relación con el mundo del que viene? Buena, Sus compañeros de colegio, cuando excelente. dice pónganse con Maipú, se ponen. No les pido plata. pero tengo buena onda, me sigo viendo con ellos. No reniego de ellos ni marco una distancia. Pienso distinto a ellos en algunas cosas, pero somos personas, nos podemos llevar bien, les tengo cariños, son con quienes me crié. No, yo no soy una persona que venga a renegar de su origen y sentir vergüenza de él, muy por el contrario, quiero un montón a mucha gente, soy lo que soy, gracias también al lugar donde nací. ¿Y tampoco al revés? ¿Tampoco ellos lo critican? No, en general no, porque yo también sé marcar diferencias con respeto, con Ahí viene cariño. el marxista, ¿no? No, a veces me molestan más, pero no, yo trato, en general yo creo que pensar distinto no te tiene por qué hacer tener malas relaciones con alguien. Yo creo que al país en general le falta mucho más allá de que podamos tener ideas distintas, poder encontrarnos, poder tratarnos mejor, poder colaborar entre nosotros. Yo creo que para mí, y por eso insisto con la campaña de gobernador, gran parte de lo que yo espero para el país se juega ahí. Yo de verdad
creo y estoy convencido que podemos tratarnos mejor entre nosotros, que podemos colaborar entre nosotros, que más allá de las diferencias de puntos de vista podemos empujar proyectos comunes y necesitamos en distintos espacios liderazgos de esa índole, en los medios de comunicación, en la clase política, en la empresa, en el mundo del deporte, en el mundo de la academia. Y ahí yo creo que hoy día tenemos una gran oportunidad de también darle una nueva señal al país sobre qué tipo de liderazgos queremos fomentar, qué tipo de referentes queremos que escuchen nuestros hijos en la casa. Algunos que se están denostando violentamente unos con otros permanentemente, u otros que creen que más allá de las diferencias, oye, yo creo que nos podemos tratarnos mejor, podemos querernos más, podemos colaborar unos con otros y podemos, más allá de las diferencias, desear un bien común para nuestro país en conjunto. Yo trato de hacerlo desde Maipú, creo que Claudio Rego representa muy bien eso para la región metropolitana y espero que la ciudadanía empiece a favorecer, incentivar ese tipo de liderazgo y no los otros que son entretenidos para verlo un rato en la tele, pero que no terminan de mejorarle la vida a nadie y generan un clima entre nosotros que no creo que sea el deseable. Con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, esta mañana en la mesa de editores, el Rat Pack, aquí en Mesa Central. Alcalde, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Igualmente. Angélica Bulnes, aquí vamos a estar atentos hoy. Consejo de gabinete. Hay una discusión sobre si es hoy día, porque siempre es el primer viernes del mes. Este Claro. viernes era feriado, entonces si se adelantó o se atrasó o se dejó el lunes. Pero todo esto genera Una suspicacia en discusión medio que... semántica. Sí, pero es que en medio del posible cambio de gabinete